Traders, ¿cómo están? Le voy a estar dejando un análisis post-mercado para lo que es el mercado del S&P 500, el Nasdaq y Bitcoin. Ya estaríamos en lo que es la última semana del mes de agosto y el día viernes tenemos el comienzo de la vela mensual del mes de septiembre. Ya saben, y ustedes lo vieron cuando fue el comienzo de la vela semanal de lo que es el mes actual. Tuvimos un movimiento fuerte que fue este movimiento bajista importante que vino a visitar los mínimos de julio. Así que ya para este viernes vamos a estar atentos porque acá ya tenemos nuestra figurita que sería marcaje, falso rompimiento, lo que viene siendo los mínimos de este mes, y que esta vela mensual ya esté abriendo acá en esta zona ya sería un gatillo alcista, ya sería una zona ideal para comprar, ¿no? Y si a eso le sumamos que venimos de este contexto todo un año, desde mayo de 2022 hasta mayo de 2023, en este proceso lateral tenemos una gran chance de que esto sea nuestra primera continuación alcista, testeo en continuación y que esto venga a buscar lo que son máximos históricos, por lo menos 4.750, y ya esta zona, si el mercado llega a perforar, ya nos iríamos a visitar máximos históricos, siempre y cuando el mercado se mantenga por encima de esta zona de acá, máximos de lo que fue febrero, máximos de mayo, abril y bueno, máximos acá de septiembre del año pasado. O sea, esa sería nuestra zona límite de compra. Por ahora los compradores lo tenemos acá bien identificados, o sea, y sobre todo cómo estaría abriendo esta vela mensual. Yo creo que tendríamos ya un lindo escenario alcista. Se hizo desear un poquito, pero ya esto estaría abriendo acá, testeo alcista, listo para comenzar, ¿no? Esta es la última semana, así que vamos a ver si esto ya termina por acá, sobre todo observando cómo terminó la semana. Tendríamos ya un buen síntoma, ¿no? Alcista, porque ¿se acuerdan? En la semana pasada les dejaba ahí el análisis de que teníamos la vela semanal abriendo acá en este punto. El análisis que yo estipularía para esta semana, que sería básicamente esto, que abra la vela semanal, un testeo a ese punto de ahí que sería los 4.368, y de ahí que esto siga subiendo, que siga normal. Vamos a estar atentos a ver cómo reaccionan acá. Primer escenario, testeo a ese punto de ahí, zona que la semana pasada el mercado había hecho un falso rompimiento y teníamos acá nuestra figurita que era un testeo a esa zona y que el mercado acá empiece a subir. Era lo que técnicamente tenía que pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque habíamos llegado a una zona de liquidez, zona donde había muchos stops, o sea, este era un cuadrante que había hecho una tendencia alcista y el mercado, al ponerse por debajo de ese cuadrante, tenía que ir a buscar la liquidez. Viene a buscar la liquidez, esa liquidez es combustible para el mercado, para el precio, y suelen hacer movimientos fuertes. Ese movimiento fuerte nos llevó a trabajar a esta zona de acá, zona del cuadrante que anteriormente era resistencia. Si no me equivoco, esto es máximo del mes de junio, sí, máximo de junio. Así que testear esa zona de ahí, y esta semana terminó retrocediendo. Tuvimos a nivel diario, fíjense, acá tenemos identificado, esto es semana previa, semana pasada, jueves, máximo, mínimo del jueves, máximo del día viernes de la semana pasada, mínimo del día viernes de la semana pasada, y esta semana abriendo acá. Esta era la zona de test semanal, y fíjense, día lunes ya empezando a recuperar zonas, a hacer máximos mayores, y en principio tendríamos que ir observando cómo ellos actuaban con los pivotes diarios, ¿no? Que ellos venían posicionados anteriormente. ¿Por qué? Porque veníamos en dirección bajista de una zona de rechazo, que era esta zona de acá, o sea, perdiendo ese cuadrante, teníamos este proceso lateral acá, que fue, digamos, el que el mercado hizo la fuerza, digamos, para romper la zona, romper esta zona de acá, y ahí sí ya ir a buscar esta zona de acá. Entonces, esa zona de ahí eran las zonas donde teníamos ubicados vendedores. Ya al comienzo de la semana tuvimos la intención que tenían que tener, o que por lo menos teníamos que ver en esta zona de ahí, tenían que estar los compradores fuertes en esta zona de acá, que era zona semanal. Estuvieron día lunes, día martes, día miércoles, vienen a probar acá esta zona, máximos del día miércoles de la semana pasada, zona macro. El mercado había llegado a una zona macro, esto también yo les había comentado que es importante observar cómo ellos van trabajando esos puntos, porque el mercado siempre que llega a una zona macro suele rebotar, así que siempre suelen hacer movimientos así como eso, justamente como un rebote, para simplificarlo. De ahí entonces tuvimos día miércoles cerrando acá en este punto,
ya lo que fue el día jueves, haciendo este movimiento, comenzando la apertura en esta zona de ahí arriba, y para esa sesión tuvimos toda esta caída nuevamente, viniendo a visitar los mínimos de lo que eran las zonas semanales y mínimos de la semana. Acá comenzó la semana. Día viernes abren esta zona, hace un falso rompimiento a lo que es el mínimo de la semana, y de ahí el mercado tenía pinta, o mejor dicho, venía rechazando muy fuerte de ahí en dirección bajista, y esto había hecho un testeo, y de ahí ya esto, si era bajista, tendría que seguir perdiendo zonas. ¿Qué pasó? El mercado hizo este impulso bajista en la sesión previa. Tuvimos acá una pequeña subida en la apertura americana, y de ahí el mercado hizo toda esta caída fuerte, pero vino a visitar acá el mínimo de esta semana actual, y de ahí empezó a recuperar con fuerza, llegando por lo menos a recuperar la zona donde ellos habían entrado en venta. O sea, esto sería un impulso y esto era el retroceso. Si había fuerza bajista en el mercado acá, tendría que haber seguido bajando, ¿no? Venir a buscar estos mínimos del viernes la semana pasada, pero fíjense que ellos están posicionados acá, o sea, ya tenemos ubicada la demanda en estos mínimos acá y ubicada la oferta en estos puntos de acá. Por cómo tenemos la estructura, esto sería un reingreso. Tenemos dos posibilidades, por lo menos yo estoy atento a dos posibilidades. Una, y fundamentalmente la más importante, tenemos este viernes el comienzo de la vela mensual. Vela mensual, tenemos un contexto alcista, entonces para mí estos serían las mejores zonas de compra para continuar con el movimiento alcista, ¿no? Siguiente escenario, este rechazo bajista, que todavía al mercado le esté faltando llegar a lo que sería las zonas objetivas, ¿no? Y que fue el viernes de la semana pasada, recién haya sido el primer freno del mercado, de toda esta caída, primer freno, y que esto haga un falso rompimiento, venga a testear el límite que sería una continuación macro. Límite, ¿por qué? Porque es la zona del cuadrante, donde si ellos estuvieron en compra, esa sería nuestra zona ideal de compra, ¿no? A nivel swing. Entonces, que esto todavía falte un pequeño impulso bajista, vengamos ahí a barrer todos estos mínimos acá, mínimos de junio, esto es máximos de mayo, esto es acá abre la vela de junio, y esta sería la segunda semana de julio, tercera semana, cuarta semana de junio, perdón, dije julio, de junio, y que esto haga una barrida ahí, vengan a comprar la zona del límite, y ahí sí tengamos una subida. ¿Qué pasa? Con ese escenario tendríamos que ver que haya o sea, que el mercado acá siga perdiendo zonas, y esta vela mensual, como viene trabajando ahora, o sea, hay una gran chance de que esto abra en este punto. O sea, me gusta más este escenario alcista. Obviamente esto es lo que me gusta a mí y lo que yo especularía que pase por cómo se viene informando acá el patrón, pero después yo dejo que el mercado hable, que el mercado me vaya mostrando. Yo solamente me limito y sobre todo haciendo intradía, a buscar los puntos de mayor calidad de participación, porque fíjense, esta zona que hablábamos la semana pasada en el contexto, yo les comentaba que era una zona de reacción, o sea, tenía que ser una zona de reacción porque era la zona de falso rompimiento. Entonces, indistintamente, y obviamente, como les decía en algún video, la idea no es jugar al adivinador, ni digamos, ni mucho menos, sino que justamente buscar zonas de participación que sean de alta calidad. Y buscar agarrar rebotes, ¿no? ¿Por qué? Porque yo lo que hago es intradía. Intradía es mi especialidad. Obviamente voy teniendo unas inversiones que son más swing, más dejando correr algunas acciones, criptomonedas, pero en lo más fuerte que yo me dedico es intradía. Entonces a mí me interesa tener zonas de participación que sean de alta calidad, y por lo general esos son pivotes diarios donde ellos ya estuvieron trabajando máximos, mínimos diarios y zonas semanales. O sea, eso es un poco lo que yo busco compartir en estos contextos, ¿no? No tanto tener la razón, sino compartir zonas que son interesantes para participar, ¿no? Bueno, ahora pasamos al Nasdaq. Fíjense, el Nasdaq tenemos acá niveles mensuales, veníamos al rechazo de este punto, esto sería mínimo del mes pasado, julio, y estamos cerquita acá de esta zona. Este es el cuadrante donde el mercado hizo toda esta tendencia alcista para llegar a la zona de liquidez, que eran máximos de abril, marzo y febrero de 2022. Mercado, al llegar a esa liquidez, tenemos ahí ese testeo del comienzo de este mes y dirección bajista. Acá tendríamos lo mismo, mínimo de junio, barrida ahí, mínimo de julio, y que este mes de septiembre abra en testeo también sería lo que yo vería como alta probabilidad. El mercado estaría cerca de este pivote, o sea, cerca de este pivote mensual que sería mínimo del mes de junio, si no me equivoco, sí. Así que
todavía capaz que le podría faltar una caída y justo coincide con esta zona que sería la zona de cuadrante, zona donde el mercado hizo, o sea, venía en dirección bajista, pierde zonas, marcaje, falso rompimiento, continuaciones para seguir con el movimiento y acá tuvimos el freno igual que en el SP en mayo de 2022, mayo, junio, acá empiezan a atacar la demanda, frenan en esa zona, falso rompimiento ahí, lo que fue el mes de septiembre, octubre, testeos, mes de noviembre, diciembre, enero de este año y ya de ahí el mercado empezando a recuperar zonas que eran zonas de la oferta, ahora empiezan a ser zonas de la demanda. Acá lo mismo, acorralan a los vendedores y ahora por encima de esta zona. O sea, esta zona de acá sería todas zonas donde ellos estuvieron, o sea, donde estuvo trabajando la oferta y si la oferta no estuvo posicionándose en estos puntos de acá, entonces quiere decir que la demanda estuvo posicionándose al recuperar sus zonas. Esas zonas suelen ser zonas de trabajo para lo que serían el equipo contrario, en este caso los compradores. Entonces acá tendríamos que ver actuando los compradores. Esa sería la zona ideal de compra, pero como vienen ahí a nivel mensual y sobre todo porque abre la vela mensual este viernes, yo creo que habría que dar una chance a ver cómo cierra el jueves, cómo estamos estos últimos días. Y bueno, a nivel semanal, este sería el pivote o la zona de liquidez, de ahí venían testeando después de hacer el falso rompimiento en esa zona de ahí y fíjense cómo vienen trabajando, máximos, mínimos semanales. Teníamos acá, este era el cuadrante, similar al del SP, que había llegado al precio de este punto de acá. El mercado al perder esta zona, teníamos un reingreso, esta semana previa confirma, testeo a esos puntos de acá que anteriormente estaban trabajando, pivotes semanales, y de ahí yendo a la zona de liquidez, que sería la zona del fogo del cuadrante. Marcaje, fogo, y esta sería la barrida de esa zona. Tenemos la apertura de esta vela semanal. Yo especulaba que esto siga bajando, venga a buscar estos mínimos semanales, mínimos mensuales. ¿Qué hizo el mercado? Ya de ahí empezó a subir y vino a buscar lo que serían máximos de la semana pasada, pero sigue testeando este cuadrante, o sea, siguen trabajando. Fíjense qué interesante es esto, cómo ellos van trabajando pivotes, que son pivotes macro. Por eso contexto macro, ¿no? Porque son pivotes que, digamos, lo ve la mayoría, son pivotes o puntos semanales en donde ellos estuvieron trabajando. Esto es máximo de esta semana, mínimo de esta semana, máximo de la semana pasada, mínimo de la semana pasada. Después de toda esta subida, ¿a dónde fueron a trabajar o dónde suelen ir a trabajar? A los pivotes de las semanas previas. Fíjense que no fueron capaces de romper el pivote de la semana anterior, pero sí este pivote de la semana previa y de ahí otra vez rechazando a los vendedores. Pero mientras tanto, por acá tenemos los compradores ya aguantando en este pivote semanal, así que esto ahora venga a testear ese punto sería justamente un testeo a esta zona que tiene un falso rompimiento para seguir subiendo y bueno, que esto también siga buscando máximos históricos, ¿no? A nivel diario vamos a analizar un poquito en detalle. Fíjense acá este patrón, cómo se suelen dar marcaje, falso rompimiento, testeos. Y fíjense, esto fue comienzo el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sí. Comienzo del día lunes ya empiezan a ir a buscar zona donde estaba en la oferta. Acá tenemos una falsa señal bajista porque fíjense, marcan, falso rompimiento, abre esta vela en test bajista y esto tenía que ser así, que fue un tremendo engaño, testeo a ese punto, vienen a buscar máximos de la semana previa y abre esta siguiente semana, barre nuevamente ahí ese punto y de ahí con todo para abajo. Por el momento el Nasdaq, fíjense, tiene mejor pinta que el SP porque este es el mínimo del día lunes, el SP de esta caída día jueves barrió ese punto, o sea, barrió el viernes barrió ese punto de ahí. Fíjense que el Nasdaq el viernes no barrió el mínimo de la semana, o sea, no barrió el mínimo del día lunes, o sea, los compradores lo tenemos acá fuerte y encima, si nosotros observamos este pivote que es el mínimo del jueves, este ya podría ser el freno de la demanda. Viernes de la semana pasada, falso rompimiento, lunes, testeo, empiezan a entrar los compradores, hacen un retroceso, día viernes, la demanda aguantando todavía acá en los mínimos de la semana previa y sobre todo en este pivote que sería una zona importante donde ya estuvieron trabajando, estuvieron haciendo algo acá, estuvieron haciendo un proceso lateral. Entonces distintamente si es alcista o bajista hay un proceso lateral, tranquilamente podrían ser testeos para seguir la dirección bajista, pero mientras estén aguantando los soportes tendríamos una gran chance de alcista. Lo que sí, por contexto semanal y sobre todo por contexto mensual, que sería lo que yo estaría más atento esta semana,
prestaré atención y fíjense, el mismo ejemplo que les daba hoy. Siempre que tengamos apertura de vela mensual, observen cómo esa semana con especial atención, cuál es la estructura, cuáles son las zonas de test, ¿por qué? Porque fíjense como en el SP, cuando abren velas mensuales podemos tener movimientos muy fuertes. Entonces, esta semana que abre esa vela mensual, podríamos tener algún movimiento fuerte alcista. Yo especularía que pase eso como primer escenario. Y sobre todo, ¿cómo termina esta semana? Si esta semana termina así, ya para la semana que viene tendríamos ahí un testeo alcista para que esto siga subiendo y venga a buscar máximos. Pero si esta semana vemos que sigue perdiendo zonas, o sea, no es capaz de aguantar en estos puntos de acá, bueno, yo ahí ya especularía, siguiente escenario, que el mercado pierda esa zona, venga a buscar esos mínimos mensuales de acá, mínimos mensuales de junio, y de ahí el mercado recién haga el movimiento alcista, continuación macro al cuadrante, donde estaban trabajando todo o sea, desde mayo del año pasado, y que ahí el mercado, si por fin siga la tendencia alcista, ¿no? Siempre y cuando el mercado se mantenga por encima de estas zonas de acá. Máximos de mayo, máximos de abril. O sea, si el mercado pierde esta zona, para mí ahí cambiaría el contexto y ya sería un contexto bajista, nivel macro, ¿no? Y bueno, por último, el análisis de Bitcoin, que sería una de las criptomonedas, o mejor dicho, la criptomoneda principal. Y bueno, a nivel mensual estaríamos en la zona de compra. Yo les comentaba, les venía dejando de análisis en contexto de que en estos puntos de acá, tenemos ahí, primero acá. Fíjense cómo esto es similar a las gráficas del SP500. Caía fuerte en mayo del año pasado y desde acá el mercado está frenado. Frenado septiembre, octubre, noviembre. El SP había hecho, el falso rompimiento lo había hecho en octubre. No sé si se acuerdan. Sería esta zona de acá. Septiembre se frena ahí, falso rompimiento en octubre, a lo que es el mínimo de junio, y de ahí el mercado, que sería el SP500, empezó a recuperar y hizo toda esta subida, ¿no? Desde lo que fue el mes de octubre. En el caso de Bitcoin, fíjense que tenemos en octubre, teníamos ahí todavía aguantando el soporte, en noviembre falso rompimiento al mínimo de junio de 2022, y de ahí el mercado empezando a recuperar zonas, y ahí sí recuperando este cuadrante que era donde teníamos la oferta. O sea, básicamente zonas donde ellos estuvieron trabajando previamente, en este caso los vendedores, se vuelven, por lo general, esta es la probabilidad. Por eso está bueno el tema del contexto macro, porque son pivotes macro. Esto es una gráfica de velas mensuales. Zona donde tenemos oferta trabajando, oferta, el mercado por encima se vuelve en zona de soporte. Entonces, esta zona de acá sería la zona ideal, o por lo menos técnicamente y por la ventaja que por lo menos yo opero, esta sería la zona de compra. Zona de compra, stop atrás de este punto, y si el mercado pierde esta zona con intención, o sea, con intención sería que el mercado pierde la zona y no es capaz de recuperar, ya sería para buscar algún tipo de venta en Bitcoin. Y bueno, en mi caso yo soltaría posiciones de criptomonedas. ¿Por qué? Porque ya si el mercado pierde esa zona, ya nos iríamos a los 18.000 y bueno, ya mostraría bastante debilidad lo que sería esta criptomoneda. Si el mercado rompe el FOB, este sería el FOB, rompe el FOB y recupera con intención, yo ahí otra vez habilitaría las compras, por lo menos de la manera que yo opero. Pero mientras tanto, yo ya acá ya tengo un gatillo, una entrada en test, y esto, si es la probabilidad, debería aguantar ahí y seguir subiendo, por lo menos venir a enfrentar esta zona de acá, zona de los $32.000, y al recuperar con intención, ya acá tendríamos que irnos a buscar máximos históricos nuevamente. Esto tendría que ir de la mano con el SP500, o sea, no es solamente que, digamos, observar esta gráfica, ¿no? Yo por lo menos al estar o al haber comenzado a operar con criptomonedas ya en 2018, yo me di cuenta que no es un mercado, digamos, que se maneja solo, al contrario, va mucho de la mano con lo que es el mercado americano. Entonces, por eso principalmente yo me dediqué más a operar índices americanos, sobre todo porque son mercados más profesionales, mercados regulados, que, digamos, uno puede hacer o puede buscar movimientos tendenciales o movimientos que se vayan repitiendo en el largo plazo. En cambio, las criptomonedas suelen ser mercados un poco más que no tienen su independencia, ¿no? Entonces, yo por lo menos me baso más que nada en lo que es el mercado americano, pero obviamente voy viendo el análisis con lo que ellos van haciendo, cómo van trabajando, lo que serían los puntos pivote, ¿no? En este caso, estos serían velas semanales, y fíjense que todavía estarían aguantando y testeando
esta zona acá, que este era el pivote mensual. Fíjense como acá teníamos este pivote que tiene la barriga y ellos aguantando ahí, o sea, testeando. Esta semana la vela esa vino, testeó ahí lo que sería el mínimo de la semana pasada y de ahí aguantando por ahora. O sea, estarían aguantando en esta zona que es la que tiene el falso rompimiento y que testeó este cuadrante. O sea, mi ventaja son procesos laterales. Ahí en la tarjetita le voy a estar dejando cuál sería mi ventaja para los que no vieron, pero básicamente son procesos laterales, que es donde entran las instituciones, los fondos de inversiones más grandes del mundo, y luego ellos hacen pequeñas tendencias, vuelven a testear esos puntos de ahí para seguir promediando su entrada y seguir en tendencia. Si el mercado pierde esos cuadrantes, ahí nos están diciendo que fue un falso movimiento y ahí nos cambiamos la camiseta y nos vamos en la dirección contraria. Ese sería básicamente un resumen de mi estrategia, ¿no? Pero bueno, ahí con eso, trader, le dejo este análisis. Espero que esta información le haya servido, traders. Ya saben, si les sirven, la manera de ayudar es con un like, o por lo menos de mostrarme ahí que les está sirviendo. Y bueno, si no quieren dar, les mando un abrazo grande, que tengan un excelente fin de semana. Y bueno, nos estamos viendo, traders. Chau, chau.